Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Conscientes de la importancia que tienen los contenidos multimedia, Infocel ha buscado tener un mayor acercamiento con los personajes de mayor relevancia y trascendencia en el medio económico y financiero de Latinoamérica. Es por ello que a partir de esta fecha buscaremos presentarles entrevistas a profundidad sobre temas de impacto para las economías de la región. Hemos decidido iniciar este nuevo ciclo con una entrevista al doctor Augusto Arellano Ostoa, quien se distingue por ser el director de la asesoría financiera en 4 operaciones de fibras y ha obtenido el 80% del capital levantado con este tipo de instrumento. Una fibra es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, justamente la traducción de fibra. Es un fideicomiso en cuyo patrimonio, por regulación, tiene por lo menos el 70% de su patrimonio está compuesto en bienes inmuebles destinados al arrendamiento. Y este fideicomiso se coloca en bolsa, en este caso en la Bolsa Mexicana de Valores, emite certificados bursátiles, fiduciarios inmobiliarios, que son básicamente certificados de participación en este fideicomiso, y a través de la tenencia de estos certificados, el tenedor se hace, digamos, dueño de la parte alícuota del patrimonio de este fideicomiso. Y el fideicomiso tiene también una característica muy importante, que es la obligatoriedad del reparto de por lo menos una vez al año y de por lo menos el 95% del resultado fiscal del fideicomiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que es un fideicomiso que acerca mucho la inversión en bienes inmuebles, la inversión directa en bienes inmuebles para cualquier tipo de inversionista. Típicamente, digamos, antes de las fibras, para un inversionista, digamos, pequeño o mediano, como nosotros, la única alternativa de inversión inmobiliaria en un bien inmueble en rentas era básicamente comprar un departamento o el departamento que usabas antes, lo rentas, y entonces tienes dos ventajas de esa inversión. Uno, que eres obviamente dueño del bien inmueble, y con eso quiere decir que también tu inversión se beneficia de la apreciación en capital del valor de ese bien inmueble. Y dos, disfrutas de las rentas. El inmueble es propiedad de Fibra 1, de este fideicomiso, y tú como tenedor eres dueño de certificados de ese fideicomiso. Obviamente no quiere decir que la propiedad esté escriturada al nombre del tenedor del certificado, que eso es justamente la belleza del instrumento, pero a través de ser dueño de una parte proporcional de ese fideicomiso, tienes la inversión, te beneficia tanto del valor de la apreciación del valor de ese inmueble, como de los frutos o de las rentas que genera. Por eso te ponía el ejemplo digamos, del inversionista pequeño mediano, que antes de fibras, para tener bien inmueble arrendado, lo que tenía que hacer era comprar un inmueble en directo y rentarlo. Con lo que haces obviamente con todas las complejidades que eso significa, es decir, comprar un departamento pues tiene costos de adquisición, incluso pagas impuestos por adquirir inmuebles. Cuando vendes el departamento o el inmueble, si lo vendes más caro de lo que te costó, que generalmente sucede, pagas impuestos también por esa ganancia capital, y sobre todo tienes un tema de concentración de ingresos, de concentración de riesgo, porque solamente tienes en este caso un inmueble, y una concentración de inquilino, ¿no? Porque solamente dependes de que te pague ese inquilino la renta. Cuando haces la inversión a través de fibras y de estos fideicomisos, lo que sucede es que esa inversión que antes la hacías en directo en el mercado de bienes inmuebles, hoy tienes la capacidad de tener exactamente los mismos beneficios de la inversión inmobiliaria en directo, pero en una inversión a través de bolsa, que te ofrece poder comprar y vender certificados de esta participación todos los días, y las ventajas de diversificación, de tener pues todo digamos, este pool de bienes inmuebles que participan dentro del fideicomiso, que son los que generan las rentas y son los que al final del día son los que se reparten. De tal manera que si hay algún periodo
de tiempo en que alguna de estas propiedades que forman parte del fideicomiso, en alguna de esas propiedades probablemente le va un poquito mal porque algún inquilino se salió, etcétera. El resto de las propiedades son las que generan los recursos que se van a repartir. No se le puede llamar o denominar acción porque el que emite, digamos, la unidad en el mercado de valores no es una empresa, es un fideicomiso y como tal emite certificados bursátiles en este caso. Pero es un instrumento de capital en el sentido de que pues básicamente basa el riesgo de la operación de estos inmuebles y también, bueno, pues tiene un precio que se determina todos los días en el mercado y puede subir o bajar como cualquier instrumento de renta variable. Sí es cierto, y eso es importante, y yo creo que es mucho de la confusión que pudiera existir, ahora menos que antes, pero antes había mucho más confusión. Es un instrumento que se le denomina híbrido, ¿no? Porque tiene características de instrumentos de renta fija y tiene características de instrumentos de renta variable. La característica que comparte con los instrumentos de renta fija es precisamente la obligatoriedad que tiene el fideicomiso de repartir por lo menos una vez al año, por lo menos el 95% del resultado fiscal a sus tenedores. Es decir, los tenedores cada trimestre, como ha sido práctica común de todas las fibras, cada trimestre reciben un pago de dividendos. Y eso se parece mucho a un componente de renta fija, aunque ese pago de dividendos no es constante, ¿okay? La característica que comparte con los instrumentos de renta variable es precisamente que su valor está determinado por el mercado, que puede subir y bajar ese valor en bolsa, y que también pues, su valor está determinado también por la apreciación del propio patrimonio de ese fideicomiso. Entonces tiene las dos características, le llamamos instrumento híbrido, pero en realidad es considerado y de hecho es un instrumento de capital. La fibra en Estados Unidos se llama REIT, que es Real Estate Investment Trust. Si te fijas, fibra en realidad es una traducción prácticamente literal al español de lo que es un REIT. En Estados Unidos la primera regulación de REITs apareció a principios de los años 60 y realmente no fue hasta principios de los años 90 cuando comenzó a tener un auge muy importante en Estados Unidos para el financiamiento justamente del sector inmobiliario de rentas. Las características fundamentales de estos instrumentos en Estados Unidos y en México, yo te diría que son dos. Uno, primero, la regulación, que es fundamentalmente fiscal. Lo que te dice es, la regulación fiscal le da ciertos beneficios a los REITs, que es básicamente la transparencia fiscal, que no quiere decir otra cosa más que estos REITs o estas fibras no pagan impuestos a nivel empresa como del resto de las empresas en Estados Unidos o en México, sino que cada uno de los tenedores o cada uno de los accionistas de este REIT o de esta fibra son los que son encargados de pagar sus impuestos de acuerdo a la situación fiscal de cada uno de ellos. En ese sentido, tienen transparencia fiscal, es decir, el impuesto no se determina a nivel empresa, sino cada uno de los inversionistas determinan el impuesto a pagar por los dividendos que reciben de acuerdo al régimen fiscal que cada uno de los inversionistas tiene. Ese es, digamos, esa transparencia fiscal está en el corazón y en el centro de la racionalidad de la regulación de los REITs. Sucede exactamente lo mismo en México. ¿Por qué es importante esto? Porque te pongo algunos ejemplos, el más concreto en México, las AFORES, que son nuestros fondos de pensión más grandes del sector privado, son fideicomisos, son AFORES, son fondos de pensión que están exentas, en este caso, del pago de los impuestos del ISR por las distribuciones que recibe de este tipo de fideicomisos, que son rentas básicamente considerados ingresos pasivos. Entonces, para esos fondos de pensión, pues es un atractivo enorme invertir en un vehículo donde tienen un tratamiento fiscal preferente que en un vehículo que paga impuestos y que ya no lo pueden recuperar, ¿no? Entonces tienen un rendimiento neto de impuestos mayor.
Las dos características fundamentales que tienen estos vehículos, en Estados Unidos los vehículos tienen que tener por lo menos el 75% de su patrimonio invertido en bienes inmuebles y tienen como obligación que repartir por lo menos el 90% de sus utilidades fiscales a sus accionistas. En México tienen que tener por lo menos el 70% de su patrimonio en bienes inmuebles, en realidad la diferencia es mínima, estamos hablando de 5%, y tiene que repartir también por obligación legal por lo menos el 95%, en este caso es un poquito más alto que en Estados Unidos, por lo menos el 95% del resultado fiscal a sus tenedores. Entonces, de tal manera que la regulación fiscal le da ciertos beneficios al instrumento, que es básicamente la transparencia fiscal, pero a cambio de ese beneficio fiscal tiene la obligatoriedad de reparto de las rentas y de la distribución del estado fiscal a sus accionistas, a sus tenedores.